Bien, ahora vamos a realizar el estudio del tema de los gases reales. Para ello vamos a ver el siguiente problema. Calcular la presión interna en PSI de un émbolo de 500 litros de capacidad si contiene 12 gramos de nitrógeno a 30 grados centígrados y en estas condiciones tiene comportamiento real. Las constantes A y B son 1.390 litro cuadrado atmósfera sobre mol cuadrado y 0.0391 litros sobre mol respectivamente. Si el problema les dice esto, que tiene comportamiento real, entonces ustedes claramente tienen que hacer uso de la ecuación de los gases reales. La ecuación es igual a presión más AN cuadrado sobre volumen al cuadrado, todo eso multiplicado por volumen menos número de moles B, y eso es igual a la constante R por T por el número de moles. El problema en este caso me pide hallar la presión interna. Entonces de aquí despejamos lo que es la presión. Entonces la presión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el número de moles RT dividido entre volumen menos NB. Esto menos A por N al cuadrado sobre volumen al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primeramente? Necesitamos número de moles. Ya que es igual el número de moles, es igual a la masa sobre peso molecular. Tenemos 12 gramos de oxígeno. No es de oxígeno, es de nitrógeno. Sobre el peso molecular del nitrógeno, que es 28 gramos por cada mol. Entonces, se tiene 0.4286 mol de nitrógeno. La temperatura igual. La temperatura entonces, la temperatura va a ser igual a 30 grados centígrados más 273.15 y eso va a ser 303.15 grados Kelvin. Entonces, como todo ya tenemos en moles, litros y grados Kelvin, vamos a proceder a sustituir valores. Tenemos 0.4286 moles por la constante 0.0821. ¿Esto en qué? Atmósfera litro sobre cada grado Kelvin mol. Esto por la temperatura. La temperatura es 303.15 grados Kelvin. Todo esto dividido entre el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 500 litros menos el número de moles 0.0821. 0.4286 mol. Me voy a disculpar por esa equivocación. Por el factor de corrección B, que es 0.0391. ¿Esto en qué unidades? Esto está en litro sobre cada mol. ¿Esto por qué motivo? Mol con mol se va a simplificar y este miembro va a quedar únicamente en litros. Todo eso menos la constante A, que es 1.390,
¿Esto en qué unidades? En litro cuadrado sobre cada mol cuadrado. Todo esto por el número de moles al cuadrado. Entonces va a ser 0.4286 mol. Esto elevado al cuadrado. Todo eso dividido entre el volumen al cuadrado. Entonces va a ser 500 litros, estos elevados al cuadrado. Entonces tenemos que la presión va a ser igual a 0.02133 atmósferas. Pero el problema no termina ahí. El problema me pide calcular la presión en PSI, es decir, en libra cuadrada por pulgada, en libra fuerza por pulgada cuadrada. Entonces vamos a hacer ese cálculo. La presión entonces va a ser igual a 0.02133, esto en que en atmósferas por, usando factores de conversión. Una atmósfera es igual a 14.6968 libra fuerza por pulgada cuadrada. Entonces la presión resultante es igual a 0.3135 libra fuerza por pulgada cuadrada. Siguiendo con el estudio de los gases reales, vamos a un siguiente problema, que me dice lo siguiente. Hay la masa y número de moles de oxígeno gas si a 10 grados centígrados tiene comportamiento real a 121.590 pascales de presión en un recipiente rígido de 12 litros. Las constantes A y B son 1.36 litro cuadrado atmósfera sobre mol cuadrado y 0.0318 litros por cada mol respectivamente. Muy bien, aquí me pide hallar masa y número de moles. Cuando el problema les pide calcular masa o volumen o número de moles, hay que formar inicialmente una ecuación cúbica, ya que vamos a tener tres resultados. Y en este momento van a ver por qué. Si analizamos la ecuación de los gases reales, desarrollando este producto, ¿qué vamos a tener entonces? Vamos a tener presión por volumen menos presión más por menos da menos número de moles, la constante B por la presión. Segundo miembro, esto con esto no se complica bien. Más AN cuadrado volumen al cuadrado por volumen. ¿Eso qué nos va a dar? AN al cuadrado sobre volumen simplemente. Va a significar un volumen. Más por menos da menos y AN al cuadrado B cuadrado por NB. Eso es igual a ABN al cubo sobre volumen al cubo. Y esto va a ser igual a NRT. Luego, si multiplicamos toda la ecuación por B cuadrado para simplificar este denominador, tenemos la siguiente ecuación. También sea de esta manera queda una vez que
multiplicamos todo por b al cuadrado. Ahora, dependiendo a lo que el problema nos pida calcular, si tenemos que calcular, por ejemplo, volumen, factorizamos esta ecuación de la siguiente manera. Hay que factorizar b cúbico de tal manera hay que factorizar aquí b. Hay que colocar esta ecuación en función de b realizando factorización. El primer término tiene que tener b cubo, el segundo únicamente b cuadrado, el tercero b y aquí está el término independiente. Entonces, haciendo esa consideración, la ecuación queda de esta manera cuando tienes que calcular volumen. Aquí tienes una ecuación cúbica con tres resultados. Para calcular moles, la ecuación queda de la siguiente manera. Aquí está una ecuación cúbica en función del número de moles y esta es una ecuación cúbica en función del volumen. Entonces, tenemos que transformar unidades nuevamente. La temperatura, ¿cuánto es la temperatura? 10 grados centígrados. En grados Kelvin, entonces va a ser 283.15 grados Kelvin. También hay que modificar la presión. La presión, de acuerdo al problema, es 121.590. ¿Esto en qué? En pascales. Esto hay que transformar a atmósferas para poder hacer el cálculo. Entonces, una atmósfera es 101.325 pascales. Eso va a dar 1.2 atmósferas. Muy bien, empezamos entonces la sustitución de esta ecuación. No, quiero decir de esta ecuación, ya que el problema nos pide calcular número de moles y masa. Bien, entonces primero este valor. Sustituimos la presión 1.2. Luego me dice el número de moles, que es nos hemos equivocado de ecuación, no es esta, es esta otra. Sí, está bien, ahora sí. Tenemos volumen, ¿no? Sí, volumen de 12 litros. Entonces, realizando el cálculo, me pide inicialmente A por B. A 1.36, 1.3660 por B, ¿cuánto es B? 0.0318. A por B, A que es 1.360 por el volumen que es 12 litros. No es necesario convertir. B 0.0318 por la presión, que es 1.2 por el volumen al cuadrado, que es 12 litros. La constante de 0.0821 por la temperatura. La temperatura es 283.15 por el volumen, que es 12. Muy bien. Aquí también falta, ¿no? 1.2 por el volumen elevado al cubo. Pueden introducir así la ecuación sin necesidad de preocuparse por las unidades, siempre y cuando todos los datos que estén aquí hayan convertido previamente. Todo tiene que estar en grados Kelvin, atmósfera, litros. Muy bien, entonces reduciendo la ecuación.
1.360 por 0.0318 es igual a 0.043248, pero ¿esto en qué? N cuadrado menos 1.360 por 12, y eso es 16.32 n cuadrado, más todo este factor, que es igual a 3353.0076 n, menos 1.2 por 12 al cubo. Eso es 2073 o 2073.6. Y esto es igual a 0. Muy bien. Ya tenemos una ecuación cúbica. Y esta ecuación cúbica va a tener un resultado, dos resultados y tres resultados. ¿Por qué motivo? Porque es una ecuación cúbica. Entonces, resolviendo esta ecuación cúbica en la calculadora, ¿qué es lo que tenemos? El primer resultado que se obtiene de esta ecuación cúbica es 0.06203. ¿Esto en qué está? En mol. El segundo resultado es imaginario. El tercero también es imaginario. Por lo tanto, este valor es la respuesta al problema. 0.6203 mol. Me he equivocado en un 0. En caso de que los tres valores hubieran sido datos reales o datos positivos, obligadamente tiene que ser el resultado positivo. Entonces elegimos el dato que tenga menor valor. Por ejemplo, si aquí no hubiera sido esto, aquí hubiera sido, digamos, 5.550 mol, y esto hubiera sido 10.000 moles, digamos, todos en valores reales. Entonces se toma el que tenga menor valor. Pero el problema todavía no acaba ahí. Nos pide calcular masa más el problema. Hay la masa y número de moles. Ya hemos respondido la primera parte del problema que me pide hallar. Número de moles. Entonces, el compuesto es oxígeno gas. Hallamos la masa entonces. ¿A qué va a ser igual la masa? La masa va a ser igual a número de moles por el peso molecular. Y eso va a ser igual a 0.6203 por 32. Entonces tenemos que la masa es igual a 19.85 gramos. Las masas siempre se manejan con dos decimales.